montón. Ahí vemos. Y hablando de Estados Unidos, hablando de responsabilidades, hablando de consumo, nos está escuchando y nos atiende amablemente, porque hoy es un día tremendo, tremebundo. Thaís Gade-Alara, que es amiga nuestra, es periodista especializada en cambio climático, es de la que más sabe. Tuvo una semana movidísima esta semana y la anterior, y sin embargo está ahí, en Bakú, escuchándonos para contarnos qué es lo que está pasando, Thaís, ahí en Bakú. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Laura? Sí, y con muy cara de cansada, vamos a decirlo. Creo que en este momento no estás envidiando el no estar acá, me parece, ¿no? Porque es ese momento en que explota todo y que estás mucho más tranquila que nosotros acá en la sala de prensa, y donde estamos en ese momento que los que nos están escuchando en vivo es lo que está pasando ahora. Si escuchan después en diferido, quizás algunas cosas cambien, porque ya de por sí podemos decir que la COP no terminó a la hora que tenía que terminar, porque eso tendría que haber sido hace 45 minutos, ¿no? Siempre se dice que la COP termina, o sea, el viernes de la segunda semana a las 6 de la tarde, y eso no ocurrió, y ya nadie, considerando la historia de las COPs, o sea, ya nadie espera que termine horario, porque siempre las discusiones hacen que todo se retrase. Pero lo último que ocurrió fue que hace unas 2, 3 horas apareció una nueva propuesta de texto por parte de la presidencia, y es la primera vez, es la de propuesta que se ve sobre todo una única meta numérica, y no en donde haya, ¿no?, diferentes opciones. Y esto, para ponerlo en contexto, estamos hablando del principal resultado que tiene que haber, ¿no?, de esta COP, que es definir la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento climático, es decir, básicamente cómo va a ser la provisión, ¿no?, la movilización de recursos económicos por parte de los países desarrollados a los países en desarrollo. Sí, ahí al principio del programa no quise anticipar mucho porque ya te venía anticipando a vos y quiero que vos lo cuentes bien. ¿Qué pasó? Resulta que vamos a poner como un poquito de hacer un recordatorio para los oyentes. Resulta que desde el Acuerdo de París, que se firmó en 2015, ya lo dijimos, los países desarrollados tenían un compromiso de poner por año 100.000 millones de dólares desde 2020 a 2025. En 2025 había que decir, bueno, tenemos que tener un nuevo número, es esta meta de la que está hablando Thaís. Tenemos que poner un nuevo número, por supuesto, los países en desarrollo dicen, tiene que ser mucho más que esos 100.000 millones, que además se cumplieron a duras penas y con mucha pelea hace apenas 2 años, y se habla como de muchas cifras, se habla de muchas, pero sí, se habla de que tendrían que ser cientos de miles de millones, que es en inglés son trillions. Incluso billones. Incluso o sea, claro, billones, exacto. Para incluso, nosotros son los billones. Incluso billones. Bueno, ¿qué pasó hoy, último día, después de 2 semanas? No voy a hablar de Milei y Argentina, eso vamos a hablar en un cachito. 2 semanas negociando, vienen, hay intercesionales, o sea, antes de esta cumbre se reunieron en Bonn, se viene discutiendo todo. Tiran un texto. ¿Con cuánto? Acaba de decirlo Thaís, 250.000 millones de dólares. Entonces dijeron, ¿qué pasa? ¿Es un chiste esto? Bueno, y sí, parece un chiste. Pero no solo eso, porque es lo que hay que tener en cuenta, y que creo que en estos espacios multilaterales la confianza es sumamente importante, y yo creo que hay un desgaste también ahí, no, respecto de eso, porque esta discusión no empezó el lunes pasado, la discusión sobre la nueva meta empezó hace 3 años mínimo, y desde Bonn ya lo que en las reuniones preparatorias para la COP, que yo también las cubrí en persona, ya ahí lo que molestaba a los países en desarrollo es que no había una propuesta numérica por parte de los países desarrollados. Los únicos que hablaban de propuestas sobre la mesa fue, por ejemplo, el grupo africano con 1.3 billones, el grupo de países árabes con 1.1, pero del otro lado solo había una crítica de dónde habían sacado esas propuestas, incluso expertos. O sea, acá la primera semana un panel de alto nivel de expertos sobre financiamiento climático dijo que los países en desarrollo necesitan 1 billón anualmente para 2030 para poder actuar frente al cambio climático. Pero acá lo que nunca se escuchó y no se escuchó en estas 2 semanas, y cada vez que en conferencia de prensa preguntábamos por cuál es su propuesta de cifra o algo, por parte de los países desarrollados no había una propuesta numérica. Entonces, cuando hoy finalmente aparece como teóricamente, o sea, cuando la presidencia presenta una propuesta de texto borrador, es en función de todo lo que escuchó y lo que considera que va a ser lo más consensuado, aparece 250.000 millones, que es bastante, ahí es importante, en donde el número es hiper importante,
pero hay que ver el número en el contexto y con la terminología en la que aparece alrededor, ¿no? Y decir que los países desarrollados tienen que movilizar 250 mil millones de dólares a 2035, ahí es el BY 2035, o sea, el a 2035 puede dejar mucha libre interpretación al respecto en si es para ese año o si es cada año. Entonces ahí también no es solo ver la cifra, es ver el contexto en el que aparece, porque no es lo mismo si el compromiso tiene que ser que a partir del año que viene, o sea, que den 250 mil millones en 2025, 250 mil millones en 2026, a que, bueno, alguien me lo decía recién, como si yo te digo que tenés que hacer, no sé, 100, o sea, llegar a una meta de 100 abdominales para de acá al viernes. Bueno, vos me puedes decir que puedes hacer 20 abdominales el lunes, otros 20 el martes, quizás menos el miércoles, y llegas después al último día e hiciste los 100 abdominales. Bueno, eso sería así. Sí, o hacer los 100 el último día, hoy. O hacer los 100 el último día. Exacto. Y eso no sirve para nada. Exacto, entonces ahí es un poco, o sea, es un poco tramposo, porque esa meta de los 250 mil millones aparece con lo que sería una meta, digamos, a largo plazo de lograr llegar, ¿no?, al 1.3 trillion, es decir, al 1.3 billones, pero, o sea, como una escala, ¿no? Como partir de esos 250 mil millones para ir escalando el financiamiento hacia el 1.3 billones. Pero ahí eso aparece, digamos, en esa como meta a largo plazo, en eso aparece que sea de todas las fuentes, es decir, que no solo sean los países desarrollados, sino que también sean países en desarrollo, que sea dinero del sector público y del sector privado. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que los países en desarrollo vienen siendo muy, digamos, muy exigentes, y no creo que den el brazo a torcer, en que hay que hacer respetar el Acuerdo de París y que no se tiene que reescribir el Acuerdo de París. ¿Y por qué digo esto? Porque el Acuerdo de París es muy claro cuando habla de financiamiento, que son los países desarrollados los que tienen que movilizar dinero público hacia los países en desarrollo. Claro, bueno, ahí empiezan todas, como exacto, todas esas otras discusiones, pero lo que te quería preguntar es, con esta cosa que como que se ve tan lejos, o sea, obviamente que igual vos no podés hacer futurismo, por supuesto, pero digo, me hace acordar, nosotros hace dos semanitas y media estábamos juntas cubriendo en Cali, en Colombia, la cumbre de biodiversidad, y como nunca se llegó a un acuerdo en términos de financiamiento, resulta que se suspendió, porque nunca como terminó formalmente, sino que se suspendió para que se siga debatiendo en las próximas sesiones. ¿Esto podría ocurrir acá en Bakú? Porque digo, estamos lejísimos y la gente también tiene, como tenía en Cali, pasajes para volverse. Sí. A ver, claro, ahí en suspenderse en Cali fue porque hubo como una falta de quórum, ¿no? O sea, para que exacto, porque ya se iban. Decisiones. Exacto, tiene que haber ahí una cantidad. Sí tengo entendido que hubo un pedido de las partes de que esto no se podía extender más allá del domingo, porque, o sea, no iban a extender lo que eran los vuelos. Siempre los últimos días empezó a hablar de que esto posiblemente iba a llegar a extenderse, ¿no? Por el estado de negociación. Pero honestamente, o sea, creo que llevo 10 años cubriendo este proceso y es un poco una de las primeras veces que me vuelve a pasar que no sé muy bien lo que puede pasar, porque siento que todo puede pasar, en el sentido de que definitivamente la presidencia quiere que haya, ¿no?, algún tipo de resultado, y está poniendo esta meta de financiamiento como un paquete también junto con las otras cosas que tienen que salir, porque encima de eso no es solo lo de financiamiento, hay cuestiones en adaptación, en mitigación, ¿no?, en artículo 6, que también ahí hay documentos por ver, pero en donde se entiende que el financiamiento también es lo que estructura y está, ¿no?, interconectado con esos otros temas. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que, o sea, las partes están analizando el texto, y lo que no creemos que haya pasado esas cosas raras de que apareció en pantalla teóricamente que iba a haber un plenario, ahora eso desapareció, y por cómo vienen siendo las últimas presidencias de las COP, seguramente haya discusiones a puertas cerradas para que después haya una nueva propuesta de texto, ¿no?, que satisfaga un poco más a las partes, y hay que ver si esa es finalmente la última propuesta y se va a un plenario, o si siguen lo que son, ¿no?, las discusiones. Ya algunos países y algunas organizaciones de la sociedad civil ya hablaron de que
digamos, no tener texto es mejor que tener un mal texto. Esto fue algo que también, no sé si recordás, ocurrió con el artículo 6, cuando se tenía que reglamentar el artículo de mercados de carbono, que decían, no, es mejor no tener un texto, tener uno que te configura y te estructura los próximos años de O sea, esto y eso de una significa, mala manera. y eso significa que es mejor sacar un texto sin un número que con un número malo. Habría que ver ahí, porque también ayer había una propuesta por parte de algunos países de ILAC, del grupo de países de África, de los países insulares, que lo que estaban proponiendo era como esto, que haya esto de, bueno, o sea, cómo empezar en estructurar para no perder más tiempo, pero que en Belén continúe una conversación sobre cómo crear una hoja de ruta para también encontrar la manera en que los países desarrollados puedan llegar, por ejemplo, a una meta de 1.3 billones de movilización de diferentes maneras. Por ejemplo, Susana Muhammad, la ministra de Ambiente de Colombia, hablaba de esto de redistribuir el dinero que hoy se da a subsidios de combustibles fósiles para justamente lo que es esto, para movilizarlo a países en desarrollo. Hay una realidad acá también, que es que en un año Estados Unidos posiblemente ya no esté aquí, entonces ya no esté aportando, y que en muchos países de Europa internamente tienen que ver de si se aprueba, ¿no? de que se comprometan a semejante movilización de recursos. También es cierto que cuando uno ve el dinero que se destina a lo que son las guerras, ahí no es como que uno dice, bueno, ¿está el dinero, no está? O hay una falta de voluntad política respecto, ¿no? de si se quiere o no movilizar dinero a países en desarrollo para lo que son estas causas. Así que es muy complejo saber, digamos, lo que va a pasar en las próximas horas. Siempre acá lo importante de recordar es que estamos con el reloj no para atrás. Claro. Y que entonces, o sea, esperar a que la discusión pase a un año más es eso, ¿no? Es que no pueda comenzar el año que viene la puesta en práctica de esto. Pero a esta altura creo que todos queremos saber, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a dormir hoy y volvemos mañana? ¿O nos tenemos que quedar esta noche porque hay discusiones y plenaria? Pero yo creo que acá este momento es el importante de esto, de al ver un texto hay que ver el número, pero sobre todo hay que ver el número en cómo aparece respecto, ¿no? de la responsabilidad y de si realmente estamos hablando de un dinero que se va a movilizar año a año o que después se deja mucho a la libre, ¿no? interpretación de cada uno. Claro, claro, totalmente. Thaís, antes de irnos, porque tengo nada más que 4 minutitos más de programa, pero no quería dejar de hablar de la Argentina, de todo lo que ocurrió, porque digamos, la semana pasada hablamos de que, bueno, intempestivamente se había retirado la delegación, con poca información, lo poco que habías conseguido averiguar era muy escueto y la verdad una explicación que dejaba bastante que desear. Pero, sin embargo, esta semana seguimos siendo noticia. Primero porque, bueno, lunes y martes se celebró en Río de Janeiro el G20, en donde Sí. Milei supuestamente en un comunicado oficial habló sobre la Agenda 2030, por supuesto en contra, pero el comunicado final del G20 que mencionaba el cambio climático, que mencionaba el impuesto a los ricos, a los súper ricos, al final igual Argentina lo firmó, no fue en disidencia, pero además pasó después, al día siguiente, otro episodio con argentinos que fueron, digamos, no les permitían entrar a la convención porque tenían un badge, o sea, estas cosas que es donde está la fotito y el permiso de entrada, digamos, porque eran de la delegación argentina. ¿Nos querés contar un cachito? Sí, a ver, bueno, vos hiciste ahí un buen recorrido. Primero empezó con la decisión del gobierno de retirar a la delegación oficial a la que, digamos, participan las negociaciones, discute y negocia, que son del equipo de la Subsecretaría de Ambiente y de Cancillería. Después el siguiente episodio fue, bueno, ver qué era lo que pasaba en el G20, porque a partir de esta retirada, muchos decían en sí, empezó la pregunta en si Argentina se iba a retirar del Acuerdo de París. Eso finalmente, como vos dijiste, el canciller dijo que no, que Argentina no se va a ir, lo cual ahí viene entonces la contradicción de, te mantenés en un acuerdo de cambio climático, pero no estás presente en las discusiones sobre la implementación, ¿no? de ese acuerdo. Entonces ahí aparece como una contradicción, una incoherencia, ¿no? en la toma de decisiones. Y por otra parte también aparece lo que hacen en la práctica y lo que después dicen que hacen, porque
tanto en el Pacto para el Futuro en septiembre como ahora con la declaración de líderes del G20, la firman, suscriben, pero después aparecen con declaraciones en sus redes que nos disociamos, que es este nuevo verbo que les gusta usar, que se disocian de determinados párrafos o que se disocian, ¿no? De lo que es la Agenda 2030 mientras siguen siendo parte de ella. Entonces, creo que hay que ser ahí como cuidadosos y prestar atención en esto, en cuanto hay de lo discursivo, por la ideología, por las creencias que tienen y cuánto después no hay en la práctica. Y también cómo esto va a continuar, porque yo pensaba el otro día, tampoco es que podés decir, bueno, me mantengo en el Acuerdo de París, pero que no van a participar en ninguna de las reuniones, no van a ir tampoco, ¿no?, a la próxima COP. Y lo que pasó el otro día, bueno, fue bastante, la verdad, triste y preocupante, que fue que por decisión del gobierno, aunque nadie en el gobierno a mí me atendió sobre este tema, y eso hay que decirlo, es que quienes tenían una acreditación como, digamos, de lo que es el país, pero no como delegación oficial, sino como observadores, que son académicos, gente del sector privado, de sociedad civil, de golpe se vieron en que su acreditación estaba suspendida y nadie les había avisado. Por cómo son estos espacios multilaterales y de cooperación, de golpe otras organizaciones empezaron a ayudarlos para proveer, o sea, se habló acá con la convención y todos intentamos, la embajada de Argentina igual acá a mí me atendió y se puso a disposición, pero son de nuevo como estas formas también que tienen, ¿no? Porque si ellos consideraban que había que quitar esas acreditaciones, mínimo se tiene que notificar a la gente y no que la gente, los primeros sobre todo en situaciones bastante incómodas, porque cuando estaban saliendo al predio saltó en rojo como suspendido y se acercó seguridad. Entonces me parece que nada, o sea, no nos tendríamos que acostumbrar a que las cosas sigan así, pero hay que seguir viendo de cerca cómo continúa la participación de Argentina en estos espacios multilaterales e insisto, y lo que hacen en la práctica y lo que dicen, ¿no?, que hacen o que quieren hacer, en donde me parece que ahí hay muchas incoherencias y hay a veces que una cuestión es, bueno, pero la verdad firmaste la declaración, más allá de que te disocies de ciertos segmentos. Sí, absolutamente, queda y clarísimo. algo importante que hoy confirmé, que hoy confirmé, es que por el momento el Grupo Sur, que era un grupo en el cual, de posicionamiento y de negociación aquí en la COP, por ahora sigue. O sea, si bien Argentina, bueno, ahora acá no está presente participando, pero no es que porque Argentina se retiró, digamos, de lo que es su delegación acá, que el grupo de uno de los grupos de negociación en los que participaba se caiga, y eso me parece nada importante como dato, y también como esto de responder de que se fueron y que los únicos perjudicados termina siendo el propio país y no que haya afectado, ¿no?, la continuidad de las negociaciones. Si la negociación está bloqueada es por el propio curso y por el tema de la negociación, no sí, porque se haya retirado la delegación argentina. Queda clarísimo. Thaís, muchísimas gracias por este contacto. Te deseamos que, bueno, que termine y se eleve ahí. Y, bueno, claramente, gracias de nuevo. Yo pensaba que hoy iba a ser el último día que nos comunicábamos, por lo menos por la COP29, pero no. Así que bueno, pero los visito presencialmente y la próxima semana analizamos me encantó. El viernes que viene te esperamos acá en el estudio. Me encantó. Bueno, Thaís, muchísimas gracias. Buen regreso y buena cobertura ahí. Era entonces. Gracias, Laura. Chau. Era entonces Thaís Gadea Lara, periodista especializada en cambio climático, que nos contaba qué pasa. Bueno, les decimos igual antes de irnos, porque ya me ponen la musiquita que me están apurando. Para un poco. Que igualmente Argentina, después de todas estas idas y venidas, sí, el canciller Alejandro Huertain dijo: no nos vamos del Acuerdo de París. O sea que, bueno, igual siempre yo le agregaría por ahora. Por ahora, porque bueno, nunca se sabe con esta gente. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el programa. Siempre. Gracias a todos los que nos escribieron y no pudimos leer los mensajes. Pero bueno, nada, hay más cuestión ambiental durante este año, así que nos vemos el viernes que viene, ¿te parece? Obvio, Lau, el próximo viernes a las 11 de la mañana, pero quédense ahí que ya llega el equipo de Deseo Consumido.